Un buen día. En el video de hoy voy a presentarles tres prácticas en las cuales se presentan secuencias con circuitos electroneumáticos. Para la primera práctica tenemos una secuencia de dos grupos en un circuito electroneumático. En el circuito de potencia tenemos todo lo relacionado con los elementos que trabajan con neumática, y en el circuito de control son los circuitos que utilizamos para accionar el circuito de potencia, y estos elementos son eléctricos. Los elementos que vamos a utilizar en sí son un cilindro de doble efecto, una válvula 5-2 con accionamiento y retorno por bobina, los cuales van a venir relacionados al circuito eléctrico. En el circuito de control vamos a tener los siguientes elementos: tres pulsadores encargados de la marcha en ciclo continuo de la secuencia, el accionamiento de marcha en el ciclo único y el paro del funcionamiento del circuito. Tenemos un relé con su respectivo enclavamiento o contacto que nos va a permitir que la secuencia funcione. En cada uno de los grupos, en este caso al tener dos, vamos a tener dos relés con sus contactos abiertos de cada uno de los grupos que van a venir relacionados con el inicio o final de carrera de cada uno de los cilindros. Y finalmente tenemos las bobinas solenoides que están conectadas o enlazadas con las válvulas 5-2 para el funcionamiento de los cilindros. La secuencia va a venir determinada por estos dos grupos, los cuales van a dar el orden en el que los vástagos de cada uno de los cilindros van a salir. En el primer caso tenemos que la secuencia va a iniciar con el vástago del cilindro B partiendo de su punto inicial, seguido por el vástago del cilindro A, luego con el retorno del cilindro B y nuevamente con el retorno del cilindro A. Al iniciar la marcha vamos a darnos cuenta de que la secuencia se cumple perfectamente y que se mantiene en funcionamiento hasta que nosotros le demos el paro, oprimiendo el pulsador denominado con el mismo nombre. Para el ciclo único, y al oprimir el pulsador del ciclo único, la secuencia simplemente va a accionarse una sola vez, ya que este pulsador viene con esa misión. Para la segunda práctica vamos a hablar sobre la secuencia de tres grupos de un circuito electroneumático. Los elementos que vamos a utilizar, al igual que la anterior práctica, van a ser un cilindro de doble efecto con su inicio y final de carrera configurado, una válvula 5-2 con accionamiento y retorno por bobina, su fuente de alimentación y sus escapes, los cuales van a venir también representados para los tres cilindros que vamos a utilizar para la secuencia. El circuito de control va a venir conformado por el pulsador de marcha de ciclo continuo, es decir, que la secuencia se va a cumplir por un número indeterminado de veces, el ciclo único para que la secuencia simplemente se cumpla una vez, y el botón de paro, que como su palabra lo indica es para detener o parar la secuencia que se encuentra realizando. Los siguientes elementos son el relé de secuencia, que nos va a permitir que la secuencia se realice con sus respectivos contactos. Cada uno de los grupos van a tener sus respectivos relés con sus enclavamientos y sus finales o inicios de carrera de acuerdo a la secuencia que nosotros le vayamos a dar. Finalmente tenemos las 6 bobinas solenoides que van a venir relacionados a cada uno de los accionamientos de cada una de las bobinas que controlan los cilindros A, B y C. Para su funcionamiento, al iniciar la marcha del circuito, podemos ver que se cumple con la secuencia que nosotros le estamos dando. Y para detener la secuencia vamos a oprimir el botón de paro. En el caso de que querramos que solamente se repita una vez la secuencia, vamos a oprimir el pulsador de ciclo único, la cual va a ayudarnos a que esta condición se cumpla. Como podemos ver, una vez que el ciclo se termina, el circuito deja de funcionar, a diferencia del botón de marcha continua, que permite que siga funcionando durante un número de veces indeterminadas.
Para la tercera práctica vamos a tener una secuencia de 4 grupos de un circuito electroneumático. La parte neumática va a estar compuesta por 4 cilindros de doble efecto, por 4 válvulas con accionamiento y retorno por bobina, sus respectivas alimentaciones, las cuales van a dar el aire que se necesita para que el circuito neumático funcione, y sus escapes configurados para la salida de aire. En el circuito de control, al igual que las anteriores prácticas, vamos a utilizar 3 pulsadores, uno para la marcha de ciclo continuo, uno para la marcha de ciclo único y uno para el paro del circuito. Cada uno de los grupos va a venir conformado por sus respectivos relés con sus contactos para el enclavamiento, los contactos que van a depender de el final o el inicio de carrera. A su vez, estos van a estar configurados de acuerdo a la secuencia que nosotros le vayamos a dar. Finalmente tenemos las bobinas solenoides, que van a venir relacionadas con cada uno de los accionamientos de las válvulas 5.2 representados en el diagrama neumático. Tenemos también contactos que, al igual que los contactos en cada uno de los grupos, van a venir relacionados con cada final o inicio de carrera de los cilindros. Los contactos que vemos aquí vienen relacionados o se van a accionar dependiendo de la secuencia que nosotros le hayamos dado y dándole el paso de corriente a las bobinas que van a accionar las válvulas y a su vez los cilindros. El funcionamiento para el tercer circuito o la tercera práctica va a depender de la secuencia que nosotros hayamos configurado. En el primer caso, el cilindro D y el cilindro A van a salir o van a activarse, luego el cilindro C, el cilindro A va a retornar a su posición inicial, luego el cilindro B va a salir, el cilindro C va a ingresar y posteriormente el cilindro B y D van a retornar a su posición inicial. Y esto, al oprimir el botón de marcha en ciclo continuo, se va a repetir continuamente hasta que nosotros lo detengamos oprimiendo el botón de paro. De esta manera, el botón de paro va a funcionar siempre y cuando la secuencia se termine o cumpla su ciclo. En cambio, el ciclo único, al accionarse, la secuencia simplemente se va a cumplir una sola vez. Hay que tener en cuenta que la secuencia que nosotros vamos a configurar va a depender mucho de los contactos de acuerdo a los inicios y finales de carrera. Como podemos ver, en cada uno de los grupos los contactos están directamente relacionados a ellos, al igual que las bobinas solenoides, las cuales también tienen los contactos que van a depender de la secuencia que nosotros le otorguemos. Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación de las 3 prácticas de secuencias con circuitos electroneumáticos.